El sistema educativo colapsó. En el 2022 se reportó que más de 150.000 docentes dejaron la profesión para dedicarse a otras actividades mejor remuneradas o se fueron del país. La respuesta del gobierno es que personal no profesional y poco calificado serán quienes le darán clase a los niños. Ante esto, un silencio absoluto de la comunidad de padres y representantes. En el interior del país, los profesores que protestaron fueron amenazados por grupos armados. No hay personal de relevo. Las universidades pedagógicas están sin estudiantes. En la Universidad Católica Andrés Bello puedes cursar el pregrado en educación sin costo alguno, siendo una universidad privada. Un docente gana mensual $20. Tengo que decir que en 19 años de carrera nunca había experimentado una crisis tan profunda, tan grave y tan dramática como la que vivimos ahora todos los docentes del país. Después de ser profesores, ahora somos pobresores y con esta condición estamos accidentalmente arrastrando a la sociedad entera a la misma decadencia. Lo que voy a describirles es la primera parte de la crisis educativa en Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a Master Hannibal. Ya está abierta nuestra aula digital. Expandiremos nuestras clases más allá de la presente constelación de bits. Estimularemos tu inteligencia globalizada. Romperemos los patrones de la adaptación conectándonos contigo en múltiples redes. ¿Están listos para la clase? Esto es Master Hannibal. Desadaptados y desadaptadas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Master Hannibal. Como siempre, es un gusto poder conectarme contigo otra vez y con todos ustedes, los que han estado pendientes de lo que hacemos en Master Hannibal. Bueno, siempre es un placer hacer Master Hannibal para ustedes. Y bueno, estamos acá en otro capítulo que sin duda alguna va a ser interesante, por lo menos para decir algo así bien cercano. Porque es algo que vemos todos los días. En el capítulo anterior fue Sin Filtro, un episodio que hace referencia a las cosas que debemos aprender a decir para tener una mejor gestión social. Y eso, gestión social, como para decirlo de una forma bien amable. En esta ocasión tengo que decir que es un tema que me toca profundamente a nivel profesional, a nivel personal, a nivel como ciudadano, que es la crisis educativa en este Master Hannibal. De profesores a pobresores, la crisis que estamos describiendo en Master Hannibal, eso es lo que vamos a hablar. Ya muchas cosas que decir en Master Hannibal sobre esta crisis y hay muy poca información, sin duda alguna. Hay información muy escueta, hay una información que está dicha por alguna gente del gremio, está dicha por entes no gubernamentales que han realizado algún tipo de investigación sobre la crisis, está dicha por la sociedad misma, pero no reconoce los entes gubernamentales, el gobierno en sí mismo no reconoce que existe una crisis en el área educativa y sin duda alguna hay que reconocerla, está allí, la estamos viendo, las universidades la ven y hay que darle a esto un contexto y en principio comunicar lo que está pasando y después generar activismo que pueda, sin duda alguna, cambiar o revertir o desacelerar algunas cosas. Así que lo primero que vamos a hacer, porque vamos a tomar una serie de ítems que van desde la pérdida del valor del educador. Los docentes no capitalizaron muy bien la pandemia, muchos docentes están anclados al pasado, sin generación de relevo, decepción de los representantes gremiales. No se reconoce muy bien el sistema educativo como una industria, porque aquí en Venezuela eso no ocurre. No se reconoce cuál es el papel del docente en la sociedad de hoy, cómo lidiar con la tecnología en las redes sociales. El gobierno siente que puede reemplazarnos con quien quiera y no existe un plan de retiro para el docente. Fuera de toda esta idea, yo creo que hay mucho también que comentar, pero esto es básicamente lo que he tomado a consideración para hacer este primer episodio de Master Hannibal, que va a hablar de la crisis educativa. Así que vamos a entrar en materia de una vez. Lo primero es la pérdida de valor del educador. Mira, es muy difícil rastrear cuándo comenzó la pérdida social, económica, profesional de los profesores en el país. Y la pérdida económica yo creo que, bueno, es algo de alguna forma temporal. Pero la pérdida de valor social en el país es, digamos, lo más dramático.
Aunque estoy más o menos convencido de entender cuándo comenzó. Y lo voy a decir así, sin filtro, como el capítulo anterior, que les recomiendo vayan a buscar y vayan a escuchar. ¿En qué momento comenzó todo el desvalor del docente? Bueno, comenzó en este momento, en el momento en que se le pidió a una persona no calificada que cuide, entre comillas, que le dé clase a un grupo en una suplencia. Ese día se le dijo a la sociedad que el docente puede ser reemplazado con cualquier persona. Y lamentablemente eso cabe dentro de nuestras responsabilidades. Es decir, muchos de nosotros acudimos a una persona, a una mamá colaboradora, a alguien fuera del contexto educativo, incluso que nos hiciera una suplencia, o el director le pidió a una persona más que hiciera la suplencia. En ese caso comenzó sin duda alguna la pérdida de valor del educador. ¿Por qué? Porque eso no pasa en ninguna otra profesión, eso pasa solamente en la educación. Por ejemplo, un médico que recibe pacientes y un día falta porque tiene, no sé, una cirugía, porque tiene una emergencia, porque algo ocurre, la vecina no le hace la suplencia, la secretaria o la enfermera no hace la suplencia, no puede hacerlo, porque el profesional de la medicina es él. Un abogado que no puede asistir a su despacho por cualquier razón, no le pide a la mamá de algún cliente que le atienda el despacho. Eso ocurre en la docencia, eso pasa es en la docencia. Y de aquí es donde empieza la pérdida de valor del educador, porque le estamos enseñando a la sociedad, mira, podemos ser reemplazados con cualquier persona que esté desocupada y que nos haga ahí la suplencia, pues. Entonces eso realmente abona el terreno para que la sociedad diga, bueno, lo que hace el docente es fácil, es sencillo, lo puede hacer cualquier persona. Otro de los ítems es que no se capitalizó la pandemia. De alguna forma, la pandemia debía enseñar a la comunidad de padres y representantes que el docente era valioso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurrieron en la cuarentena por pandemia de COVID-19 es que muchos padres debían, siguiendo las directrices de los docentes, de los profesores, servir como instructores y facilitadores del aprendizaje, ¿no? Ser maestros en casa, básicamente. El resultado es que en la mayoría de los casos, muchos padres se quejaron alegando que no son docentes, que es difícil la enseñanza, que requiere mucho tiempo, que apenas podían controlar y gestionar el tiempo de estudio de sus propios hijos, y además con eso el trabajo que había que hacer a distancia, que había que hacer en casa, y los labores del hogar. Así que se quejaron muchísimo, escuchamos eso porque el extraaprendizaje, como ustedes saben, trabajó con muchos papás en escuela en casa para, digamos, enseñar un poco cómo debían hacer para una gestión educativa en casa más o menos apropiada. Sin embargo, eso lo escuchamos. Entonces, ¿qué pasa si el papá representante no puede con un niño, con dos niños, con dos hijos, tres hijos en casa? Imagínate tú las condiciones normales de un docente. ¿Cuáles son las condiciones normales de un docente? Un docente tiene que atender a 40 estudiantes, en el caso de primaria, ¿no? Y en un solo turno. En el caso de media general, un docente puede llegar a tener 300 estudiantes en un solo turno nada más. A quienes corregir tareas, a quienes evaluar, a quienes enseñar contenido, ¿no? Entonces, en este sentido, fíjense lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando alguien está durmiendo, cuando un niño está durmiendo, cuando un representante está durmiendo, seguramente hay un docente planificando lo que va a hacer el otro día o la siguiente semana. Y eso funciona, es así. Entonces, los docentes, de alguna manera, no resaltamos, no hicimos una campaña de valor de lo que es el trabajo y la labor docente en tiempos de pandemia y en tiempos post pandemia. Ya acabó la pandemia, prácticamente estamos de vuelta a los salones de clase, los que están en los salones de clase, porque yo lamentablemente no estoy en un salón de clase, y simplemente las cosas quedaron hasta allí. Y todo lo que aprendimos, todo lo que se aprendió, como las plataformas online, como las técnicas de aula invertida, como el uso de redes sociales, los podcasts para aprendizaje. Y eso me conecta con el segundo ítem, el tercer ítem ya en este momento, es que están anclados al pasado. Muchos docentes se encuentran todavía anclados al pasado. ¿Por qué los docentes están anclados al pasado? Bueno, es más o menos así la cuestión. En principio, para poder avanzar, para poder tener una instrucción nueva de lo que es la educación moderna, primero hace falta capacitación. Entonces la capacitación de calidad está fuera del alcance, sobre todo monetario,
de los docentes, ¿no? No hay entrenamiento. El Ministerio de Educación no realiza el tipo de entrenamiento en actividades avanzadas porque en principio tampoco tiene presupuesto para hacerlo, ¿no? Y esas cosas están fuera del alcance económico. O simple y llanamente son desconocidos para el gremio. El gremio desconoce ciertas técnicas que hoy utilizan algunos países, pero nosotros estamos acá, si no investigamos, por supuesto, si no buscamos otra información, nos quedamos allí en los métodos de enseñanza de los libros de texto que están utilizando los niños hoy, y lo sé porque estoy en una biblioteca en la mayor cantidad de tiempo de mi trabajo, y están trabajando con los mismos métodos de enseñanza y los mismos libros de texto de hace 30, 40 años. Yo utilizaba esos libros de texto, yo los tenía y todavía los siguen consultando, los siguen trabajando. Y sin duda alguna, pues el conocimiento que está allí en esos libros es muy valioso, es muy bueno, es excelente, pero lo que no cambia y lo que no ha cambiado son las metodologías. Entonces seguimos trabajando muchas cosas que tal vez, incluso con los avances que hay ahora, pueden haberse refutado algunas de las teorías que aparecen en esos libros. Y otra de las cosas es que los intereses de los estudiantes han cambiado, no son los mismos. Los intereses son otros, la mayoría están más interesados en las comunicaciones que en la historia, en la geografía. Y hay que aceptarlo, hay que aceptar que los estudiantes han cambiado, que los intereses no son los mismos que hace 15 años, que hace 10 años, que hace 8, que hace 3, que hace 2 años, prepandemia. No son los mismos. Los estudiantes quieren otras cosas, quieren aprender de comunicaciones, quieren aprender de tecnología, quieren aprender hoy de inteligencia artificial, y hay que buscar la forma de facilitar también o de incluir ese conocimiento en lo que los estudiantes están viendo también como contenido obligatorio en las escuelas, en los liceos y para decirlo sencillo, ¿no? Y en la universidad, porque también las cosas son diferentes en el contexto universitario. Otro de los puntos a tomar en consideración es que no hay generación de relevo. Yo trabajé en el sistema universitario para 2 escuelas, una escuela de educación y una escuela de comunicación. Y en la escuela de comunicaciones trabajé en la UXAR, la voy a nombrar, y la otra lo hice en el Instituto Universitario Jesús Obreros, que es mi alma mater, que es donde yo saqué mi primer título, el título de técnico superior en educación. Luego fui al pedagógico y terminé de profesionalizar. Entonces, fíjense, ahí en la práctica profesional, que era lo que yo tenía como materia, como cátedra, la práctica profesional del tercer semestre, habían solamente 3 estudiantes. Y en el siguiente grupo había solamente 5 estudiantes. Y luego iba a tocar solamente 5 estudiantes con la cuestión de que un estudiante probablemente se iba incluso hasta del país. Entonces, estamos hablando de que cuando yo me gradué había 60 compañeros casi. Entonces es impresionante cómo en menos de 20 años la carrera de educación en todas sus menciones ha mermado increíblemente. Han acabado con esta carrera. Ya no es atractiva. Fíjense que según la encuesta en COVID hacen falta 250.000 educadores en todo el país. Lo que decía en la introducción es que 150.000 docentes habían dejado la educación para hacer otras cosas mucho más productivas. Es algo alarmante, es alarmante que no hayan docentes. ¿Por qué? Porque un docente de primaria en un turno atiende a 40 estudiantes. En el segundo turno puede atender a 40 estudiantes más. Serían 80 estudiantes. Imagínense que falten 5. Y entonces tenemos un gran déficit, un número muy grande de estudiantes que no están teniendo clase. Imagínense un estudiante del contexto del liceo, un profesor del contexto del liceo, que atiende a 300 a 250 estudiantes por día. Y en un turno, podría hacer eso en un turno. Imagínense eso, a la semana. Estamos teniendo a 400 estudiantes fácilmente sin educación. Entonces es algo grave. Es algo grave que no se está diciendo, no lo vemos por la prensa, no lo vemos por TikTok, no lo vemos por ninguna red social. Hay quejas, por supuesto, hay protestas, por supuesto. Tal y como lo dije también al inicio, las protestas son mitigadas, casi siempre son calladas, son amenazadas, son cuestiones que... realmente, o sea, estamos hablando de la gente que ilustra a los demás, estamos hablando de la profesión que está encargada de crear otras carreras, y eso es lo que nos está pasando. Y uniéndolo con este tema es la pobre representación de los entes gremiales.
Todos los entes gremiales a los que un profesor está inscrito tienen una actitud muy sumisa, tienen una representación muy pobre de lo que es el trabajo docente. Parece que no lo reconocieran, parece que realmente no les importase lo que nosotros estamos viviendo y lo que están viviendo los jóvenes ni los niños de este país. Sinceramente, con respecto a los gremios, son realmente una vergüenza. Y si te gusta este contenido, te invito a suscribirte, dale me gusta, comparte y quédate pendiente de mucho más de Master Hannibal. Bueno, en el mundo es un lugar muy impresionante y a nivel de tecnología y de economía las cosas han cambiado. Y estos cambios hay que saberlos leer, hay que saberlos entender, hay que saberlos trabajar. Y el gremio docente lamentablemente está en una posición de que no está reconociendo que la educación es una industria. Y ese es uno de los ítems más importantes que yo quiero mencionar en este podcast. Sí, señores, sí, colegas, sí, compañeros profesores, sí, compañeros docentes, maestros. La educación es una industria de calzados, una industria de ropa, es una industria de útiles, es una industria de utensilios, es una industria de materiales, es una industria de utensilios para almacenar alimentos, es una industria de alimentos, es una industria de transporte, es una industria de papelería, es una industria editorial, es una industria en todos los aspectos, es una industria de educación digital, es una industria de tutoriales, de podcast, de cursos por internet, de manuales escritos por internet, de talleres online. Es una industria y nosotros no estamos entrando en esa industria. Los docentes, muchos de ellos, y yo puedo excluirme de una forma temporal a esa cuestión porque yo sí he hecho cosas que tienen que ver con la educación a nivel online. De hecho, la educación alternativa, porque tengo una academia de educación alternativa que es el extra aprendizaje, todo el mundo ya lo sabe, todo el que escucha Master Hannibal lo sabe. Muchos de los colegas ignoran sobre todo eso, que la industria de la educación es una industria muy grande y que domina la internet. Es decir, todo lo que encontramos en YouTube, en TikTok, incluso en Instagram, en muchas plataformas tienen que ver con la educación. Todo el mundo está educando. Todos docentes, profesionales en otras carreras están educando online. Y aquí hay un cálculo bien interesante, aquí hay una cifra bien interesante, ¿no? Y la voy a mencionar así. En el sector educativo online, fíjense, en el 2022 cerró en $8.400.000 y se prevé que en el 2025 llegará a $32 millones. Eso es algo impresionante, sobre todo para la educación, porque es la educación online la que en este momento está teniendo mayores beneficios en todos los sentidos. Y debemos entender que este es el mundo que nos ha tocado tener a nivel de educación. Porque, bueno, ¿por qué han cambiado los estudiantes, por ejemplo? Porque saben que no les alcanza ver algo solamente en clase. Ellos pueden refutar lo que tú estás haciendo cuando se meten en internet. Si la información que le estás dando es muy antigua, ellos pueden agarrar su teléfono celular, buscar en Google la información y refutarla inmediatamente. Y entonces hay muchos docentes tradicionalistas que esto les hace mucho ruido. Y lo conecto con este otro punto, ¿no? El papel de los docentes en la sociedad. ¿Cuál es el papel del docente hoy? Fíjense, ya los docentes no tenemos la verdad completa de todo el conocimiento. Ya la academia no tiene la verdad completa de todo el conocimiento. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque cada uno de los niños y adolescentes que tengan acceso a internet tiene acceso al conocimiento, tiene acceso a la información inmediata, expedita, pronto, y puede utilizar esa herramienta para refutar todo lo que hay allí. Ahora, ¿cuál es el rol del docente? ¿No? ¿Cuál es el rol del docente? O sea, el docente va a ser usado todavía por la sociedad, el docente va a tener cabida en la sociedad. Claro que sí,
Por supuesto que sí, y lo tiene. Pero su rol ya no es ser el centro del conocimiento, como lo era hace unos años atrás. Probablemente sí el centro de los valores, de las buenas costumbres, de la ética, del comportamiento ejemplar, pero no exactamente del conocimiento. Entonces, el rol del docente hoy es el de facilitador, ya no tanto del conocimiento, sino de las técnicas de adquisición y aprendizaje de la información. De eso sí va a ser el docente, y en eso sí el docente tiene que especializarse. Y créanme lo que le estoy a punto de decir, y va a sonar polémico: ni siquiera somos para nuestros estudiantes un referente de éxito. ¿Por qué no? Porque ellos nos ven, sobre todo en este país, y en muchos otros países. Se dice que en Europa también un docente no gana tanto. Puede ganar entre, no sé, 500 euros y 800 euros. Tampoco es que ganan muchísimo. Entonces la perspectiva de eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque los estudiantes, veían a un docente antes, a un maestro, a una maestra, a un profesor, una profesora, con un gran estatus en la sociedad. Y era un estatus que se reflejaba en todo, en la ropa y tal. En este momento un docente puede ir a trabajar con los zapatos rotos, ir a trabajar con el único pantalón que tienen, con la camisa descolorida de tanto que la ha lavado. ¿Por qué? Porque estamos en unas condiciones, sobre todo en el país, en Venezuela, en nuestro contexto, que es verdaderamente inaceptable. Entonces, este nivel de pobreza hace que el estudiante no se fije en nosotros como un ejemplo de éxito. Simplemente puede fijarse en un TikToker, en un YouTuber, en un Instagramer, y ellos sí son, digamos, el ejemplo de éxito que ellos quisieran alcanzar. Pero un docente no. Antes uno veía a un docente y uno decía, bueno, quiero ser como él. Pero es muy difícil que ahora un estudiante de cualquier estatus social diga, mira, quiero ser un docente. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país, justamente. Nadie quiere ser docente. Sobre las redes sociales, sobre el uso de la tecnología de comunicación, porque eso es lo que son, tecnologías de comunicación. O sea, los docentes, muchos de nosotros sabemos cómo utilizar estas herramientas para poder lograr impactar positivamente a todos nuestros estudiantes y a la sociedad completa, la gente que hace vida con las redes sociales, pero muchos desconocen el verdadero valor de generar contenido real que pueda subsanar un poco los vacíos que también tiene el entretenimiento en la red, y eso también es importante. Entonces el docente debe también aplicar ciertos digamos, emprendimientos dentro de la red. Mira, sí, yo puedo enseñar lo que estoy haciendo. Porque, ¿qué pasa con la docencia y con la educación? Es que es claustro. Todo se hace en un salón de clase, y si tú puedes ser el mejor docente del planeta Tierra, pero si tú no lo comunicas, si tú no lo muestras, no existe. Entonces todo ocurre en los cuatro paredes de un salón de clase, y si por casualidad haces un efecto muy poderoso en uno de los niños, ¿cuándo lo vas a ver? ¿Cuándo lo vas a tener? Dentro de 15, 20 años, cuando ese niño crece. Entonces ese éxito es un éxito demasiado tardío para poder ver lo que estamos nosotros haciendo y darnos a nosotros valor. Entonces, docentes, profesores, por favor, tomen control de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de TikTok, y muestren lo que ustedes están haciendo, porque es importante mostrar lo que estamos haciendo para que exista, para poder volver a retomar el valor real que tenemos como docentes, como profesionales de la educación. Y hay que aprender a lidiar con lo que pasa en las redes sociales y contrarrestar aquella información que no es tan importante, que es solamente de entretenimiento y que no educa y no pasa nada. Lo mismo pasó con los juegos de video, lo mismo ocurrió con la televisión, que se pensaba que era potencialmente enemigo de la educación, cuando puede llegar a ser un aliado ejemplar, un aliado bien interesante. Lo siguiente es que el gobierno cree que puede reemplazarnos con cualquiera, y eso es así porque le enseñamos a la sociedad que podemos ser reemplazados por cualquiera. Este se lo ha tomado. ¿Por qué? Porque, bueno, él se lava las manos ante lo que está ocurriendo. Él se lava las manos de que lo que está pasando en nuestro país, e incluso a nivel mundial, porque esto también trasciende, la crisis educativa trasciende, la crisis de los docentes trasciende, no es su problema. Entonces genera cuestiones así como leyes en donde
personas que no tienen una educación completa, que no tienen una experiencia como docentes, que no tienen una capacitación verdadera, van a dar clase. Entonces, el tema es, bueno, ¿qué dice la comunidad de padres y representantes al respecto? Porque yo me pronuncio. O sea, yo no puedo permitir que a mi hijo o a mis hijos, una persona no capacitada en educación, le esté dando clase. Porque ahí pueden pasar un montón de cosas. Ahí pasa un montón de cosas. Dentro de un salón de clases pasan muchas cosas. Y si no estás apto para entender lo que puedes tú contribuir o puedes destruir en la vida de un estudiante, en la vida de un niño, o sea, puedes marcar a alguien para siempre, positivo o negativamente. Y tienes mucho más ventaja si una persona está capacitada para poder impactar positivamente que una persona que no está capacitada. Ahí puede haber mucho daño. Y es justo lo que estamos nosotros teniendo ahora. Vemos a políticos, vemos a gente lanzarse, tienen un micrófono, tienen una cámara allí, tienen los medios de comunicación nacional para emitir cualquier cantidad de cosas, para doblegar la historia, para inventar cosas en la historia, para decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido y no hay nadie que las refute, ¿no? Entonces eso es lo que ha venido pasando en este país, eso es lo que ha venido pasando en este contexto, eso es lo que ha venido pasando con nuestra carrera, con nuestro sistema educativo. Y lo último, finalmente los docentes están sufriendo, sobre todo los docentes retirados, porque no existe un plan de retiro digno. Primero, para ningún trabajador del país. Para ningún trabajador de Venezuela existe un retiro digno, a pesar de que pudo haber pasado 50, 40, 30 años pagando un seguro social. Hoy un docente tiene menos posibilidades de vivir con una pensión tan paupérrima, tan baja y tan ridícula como la que están teniendo en este momento. Y lo que estamos viendo, que todavía no terminamos esta carrera, no alcanzamos el retiro, estamos observando que, bueno, es mejor hacer otra cosa que seguir en este camino. Tristemente es así. Nos han estado destruyendo sistemáticamente, incluso desde el punto de vista laboral. ¿Y con qué fines? ¿Con qué razón? Pues no pueden ser buenos. Muchos docentes han estado saliendo del retiro para poder dar clases otra vez y poder mitigar un poco todas estas necesidades que tienen. Y yo lo doy por válido. El tema es que imagínate un docente que se retiró hace 15, 20 años atrás, ¿cómo va a encontrar a un estudiante hoy? El tipo de estudiante que tiene hoy no es el mismo. El tipo de estudiante que va a tener hoy no es igual. Entonces esta es una carrera que requiere de una actualización constante. Hay que saber de qué están hablando los niños, qué están jugando los adolescentes, qué están haciendo con sus vidas, cuáles son los juegos videos modernos, cuáles son los podcasts que están viendo, qué youtubers están siguiendo, qué TikTok es el famoso, el que están siguiendo, de qué música están escuchando. Esto es un tema de estar constantemente en actualización, porque hay que entender la psicología de los niños si quieres estudiarlos, si quieres darle aprendizaje, si quieres darle conocimiento. Hay que estudiar la psicología de los adolescentes si tú quieres enseñarles, si quieres darles a ellos contenido y que ese contenido sea de valor, que ese contenido realmente lo aprecien y lo tomen como suyo para que lo añadan a su vida y puedan alcanzar el éxito en lo que sea que ellos quieran. Y un docente que sale del retiro de hace 10, 15 años atrás, es difícil que pueda entender la generación en la que está ahora. Y hay muchas críticas por eso, ¿no? La generación de cristal, la generación de esto, de aquello. Y realmente es porque no se entiende, no se sabe leer cuál es la generación en la que estamos y cuáles son las características que ella tiene para poder seguir dándole a ellos contenido de valor. Por eso es que, miren, yo acabo de ver hace rato con mis hijos un podcast de 22 minutos sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy completo, muy bien hecho, que si le damos a un docente para que planifique una clase de la Segunda Guerra Mundial, seguramente tiene 4 o 5 clases con 3 o 4 evaluaciones sobre la Segunda Guerra Mundial, que se les va ahí 3 o 4 semanas para poder ejecutar todo eso. Y los chicos lo saben que pueden ir a YouTube y en 20 minutos aprender
muchas cosas y luego pueden ir, no sé, a una inteligencia artificial que les haga una redacción sobre eso, pueden ir a leer cualquier otro contenido y complementar el conocimiento. Y esos son los estudiantes que tenemos ahora. Y si no nos preparamos para eso, nos van a pasar por encima y no nos conviene que eso ocurra. Bueno, básicamente esto es todo. Básicamente esto es lo que tengo para comenzar este debate, este podcast, este hecho de la crisis educativa. Los profesores ahora son pobresores y lo son no porque hay problemas económicos en el país, sino porque socialmente han empobrecido. Esto ha sido, mejor dicho, parte de nuestra responsabilidad, y una muy buena parte, muy grande, no es nuestra responsabilidad, sino de los entes gubernamentales a los que nosotros estamos de alguna forma agregados. Esto es la crisis educativa en Venezuela, es la crisis educativa en este país, que es lamentable, es triste y que sistemáticamente ha estado deteriorando la misma sociedad. Un nivel educativo cada vez más bajo, gracias a que se quiere que sea más bajo, porque eso es lo que hacen. Lo que hacen cuando quieren controlar una sociedad, lo que hacen cuando quieren controlar un sistema, disminuyen lo que es la educación, disminuyen los medios de comunicación o el acceso a la información, disminuye todo eso para poder controlar a la gente, porque sin duda alguna es más sencillo controlar a gente ignorante que controlar a gente sabia, gente que estudia, gente que está preparada, gente que no tiene sino la independencia para seguir adelante con sus vidas, y las familias independientes para seguir adelante con sus vidas. Esa es la perspectiva, esa es la realidad. Hay también un sistema educativo alternativo, que es un mercado bastante grande, que existe, que está allí, que no podemos negar, que está logrando grandes cosas y que cada vez más se mete como los sistemas educativos representativos. Yo tengo estudiantes por allá, algunos estudiantes que están haciendo desde acá, desde Venezuela, bachillerato en otros países, y lo están haciendo desde acá a través de el online, y los contenidos que ellos tienen quizás se parezcan a los contenidos que dan acá, pero sin duda alguna el delivery, es la entrega de esos contenidos, es mucho más dinámica, más amable, más centrada en las características de lo que tenemos hoy con el online, con las redes sociales, con el mundo digital. Esa es la perspectiva. Y justo, bueno, aquí está descrito un poco lo que es la realidad de la crisis educativa en Venezuela. Así que desadaptado, desadaptada, espero que este podcast de alguna manera, si te sientes identificado, afectado, te invito a que dejes un comentario, te invito a que compartas tu opinión, te invito, con todo respeto por supuesto, te invito a que lo compartas también a otros colegas, a otras personas, a pares y representantes. También tienen que escuchar esto, estudiantes también tienen que escuchar esto. La crisis educativa existe, la crisis educativa no es una mentira, está en el país, se siente, la dice la gente, lo dice el gremio, lo dicen las encuestas que se generan, los organismos no gubernamentales que están estudiando los fenómenos que existen en el país, y que esta es una crisis que está acá y que para salir de ella hay que hacer una cantidad de cosas. En principio, volver a ser atractiva la carrera de educación, porque ya ha perdido todo el deseo la sociedad de generar educadores, de generar profesores, y lo que va a venir es que gente que no tiene preparación va a dar clase, y eso ya está pasando en algunos colegios. Vamos a tener una segunda parte de Master Hannibal, sin duda alguna, con invitados. Quiero que colegas, quiero que profesores estén conmigo haciendo este podcast de segunda parte. Quiero que ellos también hablen de su perspectiva, quiero que ellos puedan emitir sus juicios y que nos permitan complementar lo que está ocurriendo acá. No solamente los profesores, sino que también vamos a escuchar a los representantes, vamos a escuchar a los estudiantes. Así que desadaptados y desadaptadas, esto está poniéndose bien interesante y bien denso. Recuerden que para ser un desadaptado solamente hace falta tener algo de clase. Hasta aquí Master Hannibal, besos y abrazos digitales.
para todos ustedes. Desadaptado, desadaptada, no te olvides, suscríbete, dale me gusta, comparte, comenta y no te olvides del mejor contenido de Master Hannibal. Hasta la próxima.